Vamos a hablar sobre tablas en Excel. Podemos crear una tabla y aplicarle formato para agrupar de forma visual los datos y analizarlos. Las tablas de Excel no se deben confundir con las tablas de datos. Para facilitar la administración y el análisis de un grupo de datos relacionados, podemos convertir un intervalo de celda, como puede ser este, en una tabla de Excel. Decir que no se pueden crear tablas en un libro compartido. Para crear una tabla, teniendo una celda dentro del rango, podemos irnos a la pestaña Insertar y pinchar en Tablas. Dejamos seleccionado la tabla tiene encabezados. También podemos crear la tabla pulsando el atajo de teclado Control T. ¿Vale? Aceptamos y ya tendríamos la tabla creada. Esta sería la creación. Vamos a ver elementos de una tabla. Una tabla puede incluir los elementos siguientes. Una fila de encabezado, que sería esta, que de manera predeterminada una tabla siempre va a tener una fila de encabezado. Y cada columna de la tabla tiene habilitado el filtrado en la fila de encabezado para que podamos filtrar o ordenar los datos de la tabla de forma rápida. También podemos desactivar estos filtros bien yéndonos a la pestaña Datos, Filtros o pulsando el atajo de teclado Ctrl-Shift-L. También tenemos las filas con bandas, ¿vale? Las filas con bandas, el sombreado pues bueno, nos ayuda a distinguir mejor los datos y pues, si nos vamos a diseño de tabla, las filas con bandas podemos quitarlas o dejarlas puestas. Y tenemos las columnas calculadas. Las columnas calculadas quiere decir que cuando nosotros escribimos una fórmula en una celda, ¿vale? De una columna de una tabla, esta fórmula se va a aplicar a toda la columna. Es decir, que si yo me vengo aquí y le digo que esto es igual a la cantidad por 2, por ejemplo, si aceptamos, vemos que esta fórmula se aplica a toda la columna. También tenemos una fila de total. Es decir, una vez que Excel proporciona una lista desplegable donde nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, la suma, promedio, etcétera. Al seleccionar una de estas opciones, las tablas las convertirá automáticamente en una función de sus totales, ¿vale? Que omitirá las filas que se han ocultado de forma predeterminada con un filtro. Si deseamos incluir estas filas ocultas, pues tenemos que cambiarlo en los argumentos de la función subtotales. Si nosotros nos vamos a la última fila, ¿vale? Por ejemplo, me coloco aquí, yo me puedo ir a diseño de tabla y aquí tenemos la fila de totales. Nosotros pinchamos en la fila de totales y ya tenemos el total de esta columna. Si nosotros queremos copiar esta fila de totales para el resto, bueno, nos ponemos aquí, nos vamos a la parte inferior derecha y arrastramos y ya tenemos los totales. No, este total no está bien. Bien, porque nos está copiando el mismo. Si nosotros nos venimos aquí y pinchamos, nos aparece esa lista desplegable con las funciones que podemos usar. En este caso vamos a elegir suma. Ahora sí voy a copiar. Y tengo los totales de esas columnas. En este caso tenemos el total de la columna cantidad, costo, PVP, venta y total. Bien, tenemos un controlador de tamaño. Un controlador de tamaño lo encontramos en la esquina inferior derecha de la tabla y nos permite arrastrar la tabla hasta el tamaño que nosotros deseemos. Aquí tenemos este iconito que yo puedo venir aquí, arrastro y en este caso le estoy diciendo que me añada 3 columnas, que ya la tenemos aquí. También podemos hacerlo de la siguiente manera. Si nos vamos a diseño de tabla y en propiedades vamos a cambiar tamaño de la tabla. Puedo dejar pulsado Shift y moverme y yo voy indicando las columnas y filas que quiero añadir. Aceptamos y ya la tendríamos añadida. Hemos añadido 1, 2, 3 filas, 3 columnas, 2 columnas, perdón. Voy a quitarlo, ¿vale? Y también podemos lo que es convertir una tabla en rango. Es decir, yo tengo esta tabla, imaginemos que lo que quiero, que la he convertido en tabla por quedarme con el formato de la tabla simplemente. Después no quiero usarla como tabla. Bien, si nosotros nos vamos a diseño de tabla, en herramientas tenemos la opción convertir en rango. Si nosotros pinchamos y nos pide confirmación y le decimos que sí,
esta tabla ya está en Rhino. Si se dan cuenta, ya ha desaparecido la pestaña diseño de tabla. Nosotros lo vamos a volver a convertir en tabla. Y vuelve a aparecer la pestaña diseño de tabla. Ahora vamos a ver lo que son las referencias estructuradas. Cuando se crea una tabla en Excel, se le asigna un nombre a la tabla y a cada elemento de columna de la tabla. Cuando se agregan fórmulas a una tabla de Excel, estos nombres pueden aparecer automáticamente a medida que se escribe la fórmula y se seleccionan las referencias de cada celda en la tabla en lugar de especificarla manualmente. Por ejemplo, si yo me vengo aquí, bueno, lo primero vamos a hacer control inicio para irnos a la fila 1. ¿Vale? Si yo me pongo igual, por ejemplo, y señalo la columna cantidad, si se dan cuenta, lo que es es decir, el nombre, no aparece como la referencia que sería G2, ¿vale? Entonces, dicha combinación de nombre de tabla y columna, esto es lo que se denomina una referencia estructurada. Y esa la usa porque los nombres se ajustan siempre que agreguemos o quitemos datos de la tabla. La referencia estructurada también aparece cuando se crea una fórmula fuera de la tabla, como yo estoy haciendo aquí, que esta fórmula está fuera de la tabla, pero estamos seleccionando una columna dentro de la tabla. Bien, parte de una, por ejemplo, si yo pongo cantidad, como he puesto antes, por ejemplo, por el costo mismo, ¿vale? Aquí tenemos una referencia estructurada que se copia toda la columna. Entonces, las partes de una referencia estructurada, perdón, ¿vale? Bueno, también decir que si no queremos usar las referencias estructuradas, podemos poner directamente nosotros, si nosotros señalamos una columna, nos va a aparecer el nombre de la columna dentro de la tabla. Pero si nosotros lo que queremos es que aparezca la referencia, podemos directamente poner, por ejemplo, G3 por H3. Entonces mantiene las referencias. ¿Vale? Si se dan cuenta, ya no aparece una referencia estructurada. También podemos cambiar el nombre de una tabla. Si nos vamos a diseño de tabla, él por defecto nos va a poner tabla 1, tabla 2, tabla 3 y nosotros podemos cambiarle el nombre. Por ejemplo, le podemos poner venta. Más cosas que podemos ver. Bueno, reglas para poner un nombre a una tabla. ¿Vale? Los caracteres válidos. Siempre hay que empezar el nombre con una letra, un carácter subrayado bajo o una barra diagonal inversa. Se pueden usar las letras, números, puntos y caracteres de subrayado para el resto del nombre. No podemos usar las letras C mayúscula, C minúscula, R mayúscula o R minúscula para el nombre porque estas teclas ya están designadas como un método abreviado para seleccionar la columna o fila de la celda activa. Tampoco podemos usar referencias a una celda para el nombre. No podemos usar un espacio para separar el nombre de la tabla. Para ello podemos usar el guión bajo. Tampoco podemos sobrepasar los 255 caracteres para el nombre y usar nombres de tabla única. Es decir, un nombre duplicado no está permitido. Excel no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, que si yo tengo un nombre de tabla que se llama ventas con la primera en mayúscula, la primera letra en mayúscula, y tengo otra tabla que se llama ventas con todas las letras en mayúscula, para Excel esos dos nombres son los mismos. ¿Vale? Y también es importante, si cuando nosotros estamos usando varias tablas, pues ponerle un identificador de objetos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo a esta tabla, ¿vale? Le pongo delante TBL, ¿vale? Sabiendo eso, ya sabemos que nos estamos refiriendo a una tabla, a la tabla de ventas. Si en vez de ponerle TBL yo le pongo, por ejemplo, PT, nos estamos refiriendo a una tabla dinámica. Y si le pongo CHRT, nos estamos refiriendo a un gráfico dinámico. Esto es importante de tenerlo así estamos usando varias tablas. Bien, más cosas que podemos saber. Vamos a ver una serie de especificadores de elementos válidos, especiales, perdón. Para hacer referencia a partes específicas de una tabla, como la fila de totales, ¿vale? Se puede usar cualquiera de los siguientes especificadores que vamos a ver, ¿vale? Que son especificadores de la referencia estructurada. Si
mira, esta la vamos a eliminar. Si yo me vengo aquí y yo pongo el signo igual, pongo el nombre de la tabla, que sería venta, ¿no? Y abro un corchete y pongo una almohadilla, me aparece una serie de opciones. Si yo selecciono todo y cierro el corchete, le estamos diciendo, si se dan cuenta, que nos ha seleccionado toda la tabla dinámica, toda la tabla de datos, perdón. ¿Vale? Si yo le pongo un corchete delante, y aquí pongo un punto y coma y abro otro corchete y pongo la columna cantidad, le estoy diciendo que si se dan cuenta, ya ha seleccionado la columna cantidad. Que me seleccione, es decir, que me copie fila a fila la columna cantidad. También podemos, por ejemplo, si en vez de poner todo elegimos datos, le estamos diciendo que nada más que nos seleccione los datos. También podemos usar encabezado. Si yo pongo encabezado, lo que me va a copiar es el cabezado de la columna cantidad, como pueden ver en el ejemplo. ¿Vale? También podemos usar totales. Si yo elijo totales y acepto, ¿por qué me da referencia? Pues porque seguramente no tengamos una fila de totales. Así, sí la tenemos aquí, la fila de totales. Bien, bien, bien. Entonces, vamos a ver. Totales. Cantidad. Cerramos. Estamos. Aquí me falta el corchete de apertura. Bien, 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 bien. Me voy a ir al final. Y en cantidad. Es que tenemos desactivados los totales. Entonces le ponemos fila de totales. Subimos. Y me tiene que dar los totales de cantidad. Pues no entiendo por qué no me da los totales de cantidad. Bien, lo que vamos a hacer unas cosas. Vamos a borrar esta fila, las filas con bandas, filas de totales que ya la teníamos de antes y a ver si que tiene almacenados los valores anteriores y por eso estamos teniendo estos problemas. Ahora vamos a poner la fila de totales y vamos a elegir que queremos la suma y ahora sí, ya la tenemos. Ves que tenía guardados los valores anteriores. ¿Vale? En este caso me está dando los totales de la columna cantidad. Bien, más cosas que podemos hacer. Calificar la referencia estructurada en columna. Cuando creamos una columna calculada, a menudo una referencia estructurada puede tener un nombre no completo o parcialmente completo. Por ejemplo, si yo quiero calcular el 15% de la columna cantidad, bueno, pues yo puedo venir, ¿no? Y poner, cuando yo pongo el signo de este signo y pongo cantidad, me estoy refiriendo a cada fila de la columna cantidad. Y yo lo puedo poner que me lo multiplique por el 15%. Y ya tendría el 15%. También podría añadir una columna y que sería comisión, donde yo le digo que esto va a ser igual al 15%. Esto lo podría copiar. Y aquí en vez de poner el 15%, pues yo le digo que abro otro corchete y es comisión, ¿no? Que la tenemos aquí. Cierro y también podría hacerlo de esta manera. También podemos ver si decidir nosotros si queremos que se generen referencias estructuradas. De manera predeterminada, cuando nosotros creamos una fórmula, al hacer clic en un rango de celdas dentro de una tabla, se seleccionan las celdas y se escribe automáticamente una referencia estructurada al lugar del rango de celdas de la fórmula. Este comportamiento de semi-elección hace que sea mucho más fácil introducir una referencia estructurada, pero nosotros podemos activar o desactivar si queremos que pongan referencia estructurada o no. Nos tenemos que ir a fórmulas
Y si se dan cuenta, aquí pone usar eh, usar nombres de tabla en las fórmulas. Si nosotros aquí desactivamos, ya no se generarán las referencias estructuradas. De momento yo lo voy a dejar como está.